Siempre he pensado que las religiones tienen cierto aspecto que se presta bastante para el horror. Más allá del predominante infierno o castigo eterno en varias de ellas, hay otras facetas de la religión que aterran sin necesidad de la condena. Aunque dicho castigo, o al menos la necesidad de evitarlo, de igual forma puede cultivar un terror diferente al que se pensaría en primer lugar, un estado de sufrimiento constante. La religión puede llegar a ser bastante recluida, cerrada, aislante, incluso entre sus propios feligreses. Si bien muchas alientan la comunidad y el ayudar a los demás, siguen teniendo ciertos componentes donde fácilmente una persona se puede encerrar en sus propios pensamientos, ya sea en una búsqueda de absolución o ascensión. El cine de terror sabe aprovechar de igual forma estos componentes de la religión, desde lo típico con los temas de castigo eterno, el infierno, demonios y tal, hasta los que son un poco más abstractos, como el cuestionamiento de la fe, posesiones demoníacas y sus respectivos exorcismos, los falsos profetas y la maldad en su forma más tangible. A pesar de que mucho del horror religioso viene de exorcismos, con claros ejemplos como El Exorcista o El Conjuro, diría que uno de sus elementos más importantes, tal vez el más importante, es la fe, o en su defecto, la falta de esta. La fe es en esencia lo que mantiene las religiones, más allá de las promesas, de las amenazas, es lo que mueve a la gente, lo que las hace cometer actos de bondad desinteresada y la que los arrastra a cometer las más viles atrocidades imaginables. Ya sea fe bien intencionada, fe ciega o una ausencia de fe, la sombra que proyecta sobre la religión es innegable. De la fe nace la necesidad de realizar exorcismos, curaciones. De la fe nace la necesidad de buscar o ser un mesías, salvando al mundo de algún mal mayor. De la fe nace el deseo de proteger a quienes nos importan, aun si con eso terminamos condenando a los demás. Bayan es una deidad antigua, una deidad desconocida, nadie sabe su origen, de dónde vino o cuándo apareció. Bayan elige una mujer quien actuará como su avatar por medio de una posesión, quien pasará a ser conocida como una medium. La medium toca diferentes temas en cuanto a las creencias, folclore y religión de la región de Isan en Tailandia, explicando la principal creencia de que existen espíritus o dioses en todas las cosas. En los árboles, en los animales, en los campos, pero no todos son bondadosos y en su gran mayoría fácilmente se los podría clasificar como demonios. El principal foco de la película son Nim, la actual medium de Bayan, y Min, su sobrina. Es a través de las vivencias de ambas que se tocan principalmente dos temas muy importantes para el horror religioso: el poder de la fe y lo caprichosos que son los entes sobrenaturales. En cierto punto de la película se nos explica lo ideal que es Min para ser poseída por espíritus malignos, no solo el hecho de cargar con básicamente una deuda kármica por los pecados cometidos por sus ancestros, sino también por encontrarse fuera del resguardo de Bayan por las acciones de su madre, quien en un principio debía ser la siguiente medium de la deidad, pero se las ingenió para evadir esta responsabilidad, forzándosela a su hermana y encima convertirse a otra religión. Esto hace que todos estos demonios vengativos puedan poseer con facilidad el cuerpo de Min, pero aquí es cuando nace la pregunta: ¿por qué es Min quien debe pagar por los errores de otros? Ciertamente en la película explican que los espíritus estaban básicamente cazando a todos los hombres de su familia paterna, arrastrándolos a la miseria y a muertes trágicas, pero aún así, ella no es culpable de los errores de sus ancestros y mucho menos de los de su madre. No hay motivo para que precisamente sea Min el catalizador del fin de ambas familias. Los espíritus, los dioses, la religión, todo esto se le es impuesto. Al final, la única explicación para que un adolescente normal sea quien traiga la ruina y venganza a su familia es el simple capricho de un grupo de espíritus. La fe es muy importante, tanto para Bayan como para su medium. Min comenta que al inicio no estaba del todo a bordo con la idea de convertirse en el avatar de la deidad, pero que, pasado un punto, simple y llanamente lo aceptó, mencionando que ni siquiera puede recordar el por qué anteriormente tenía dudas.
No sé si llamar fe ciega a lo que deposita Nim en Bayan. Es cierto que es extraño cómo aparentemente de un día para el otro sus dudas desaparecieron, pero tal vez más que creer ciegamente en algo, sea un caso de conformidad, de seguridad. No es una creencia ridícula de que la deidad todo lo puede, sino más bien una confianza que con el paso de los años se ha ido consolidando mientras Nim obra en su nombre. Es básicamente Bayan demostrando que se puede confiar en su divina existencia. Creo que el tema de la fe se hace más evidente al final de la película. La madre de Ming, Noi, es aparentemente poseída por Bayan, instándola a terminar con el exorcismo de su hija. Prontamente se nos demuestra que este no es el caso. Noi sí fue poseída, pero no por la deidad, sino por algo sumamente maligno. La prueba más clara de esto es el momento en el que coloca el incienso boca abajo, un tabú que es prácticamente lo mismo que invitar a demonios o maldecir a alguien. Noi jamás creyó en Bayan, al menos no en la forma de depositarle su fe, pero al final, cuando todo está aparentemente perdido para ella, empieza a creer, ya sea por la desesperación o porque los demonios que la poseyeron la están engañando. Noi acepta con los brazos abiertos a la supuesta Bayan, encontrando su perdición, encontrando una fe falsa. Finalmente, el punto más grande para demostrar lo importante de la fe para Bayan es la última entrevista a Nim. A tan solo un día de realizar uno de los exorcismos más grandes de su vida, Nim tiene una crisis de fe, admitiendo ante el equipo de grabación que no está segura de todo lo que ha creído en ese punto, de si Bayan es real, de si ella es su medium, de si es capaz de obrar en su nombre. Luego de esto, Nim es encontrada muerta en su habitación, habiendo fallecido silenciosamente en la noche. He visto algunas teorías decir que Nim nunca estuvo en contacto con Bayan, que siempre fue un engaño de los espíritus malignos en una complicada estrategia para traer el fin de la familia de su cuñado. Con uno de los puntos más fuertes que apoyan esto, el hecho de que Noi menciona que todo lo que está pasando Min es idéntico a lo que ella y Nim pasaron cuando Bayan intentaba convertirlas en su medium. Pero no creo que esto sea así, creo que Nim sí estaba en comunión con la deidad. Después de todo, ella sí obraba en su nombre, sí curaba los males del espíritu que menciona al inicio. Y para mí, la entrevista final es solo una prueba más de esto. Aquí Nim duda, pone su fe en juego, la fe que era tan importante para Bayan. Una vez que Nim cuestionó sus creencias, su fe en su deidad, Bayan perdió la capacidad de protegerla, lo que permitió que los espíritus vengativos pudieran tomar su vida. Hay otra faceta del horror religioso, otra faceta de la fe falsa. En el último exorcismo se nos presenta al reverendo Marcus, alguien que a pesar de formar parte de la iglesia no cree que los exorcismos sean reales, sino malas interpretaciones de enfermedades mentales o la ignorancia que en ocasiones acarrea la fe ciega en la religión. El reverendo es un showman, un hombre del espectáculo. Sus sermones generalmente vienen cargados de frases impactantes y literalmente actos de magia, todo lo que haga falta para elevar el entusiasmo de los feligreses. Asimismo, se dedica en cierta forma a desmentir casos de posesión, fingiendo exorcismos, haciendo uso de bocinas y otros aparatos para dar la sensación de que un genuino exorcismo está ocurriendo. Según su propia lógica, al tratarse todo de simple sugestión mental, hacerles creer a estas personas que han pasado por un proceso de purificación es suficiente para curarlas. Marcus es un hombre pragmático, lógico. Aquí no hay cabida para la fe en dioses y demonios, todo tiene una explicación. Básicamente un caso de si no puedo verlo, oírlo o tocarlo, no existe. Rápidamente la película se encarga de demostrar los errores de Marcus por pensar de esta forma. Al encontrarse con un verdadero caso de posesión demoníaca y más tarde con un culto y rituales, todo lo que ha creído a lo largo de su vida, todas las farsas que ha orquestado y todos los espectáculos que ha montado se vienen al suelo. Cuando se encuentra con algo superior a sí mismo, algo tan grande, tan malévolo, todas esas creencias que rechazó se convierten en básicamente el único que puede apoyarlo. Algo tan grande que convierte su fe falsa en una real, cuando la única opción que queda es regresar a esa fe que tanto rechazaste. Los profetas y mesías son componentes sumamente arraigados en prácticamente todas las religiones existentes.
El caso más claro es la figura de Jesucristo para el catolicismo, que hasta me atrevería a decir que ha trascendido los límites de su propia religión, siendo tomado por el colectivo general como un símbolo de esperanza o el ejemplo tangible de una buena persona. El punto es, figuras mesiánicas tienen un peso indiscutible sobre la población en general, formando no solo religiones, sino también cultos y demás asociaciones alrededor de sus figuras, con algunos casos incluso llegando al extremo de cometer cualquier acto en nombre de su Salvador. En Sabaja, el sexto dedo, se nos presenta el Pastor Park, un hombre que considera que en su gran mayoría las instituciones religiosas no son más que cultos o estafas que buscan aprovecharse de alguna forma u otra de sus creyentes, llevando una suerte de agencia detectivesca donde se dedica a investigar dichos grupos. El pastor trabaja con figuras de las altas esferas del budismo, donde se deja entender que actúa bajo su supervisión para evitar incidentes relacionados con cultos o asociaciones religiosas que se salen de control. Aunque trabaje junto a miembros de una religión muy introspectiva e inmaterial como lo es el budismo, el pastor prefiere el espectáculo, lo choqueante, historias extravagantes que sirvan para vender. La religión se vuelve un medio más que una forma filosófica o estilo de vida. No solo se ve al inicio del filme con el pastor y sus noticias amarillistas, sino más tarde en el cómo el misterioso culto y su profeta lo utilizan para justificar sus atroces crímenes. Es el peligro de Dios y las religiones utilizadas como una excusa para hacer el mal. No importa lo que se haga en vida, cuánto daño se haga a otros, cuántos crímenes se cometa, porque al final de todo, un ser que está por encima de ellos y de sus víctimas, los perdonará y salvará. Así que no es necesario redimirse, no hace falta enfrentar sus pecados o buscar el perdón, pues su Dios ya los ha perdonado. Y este Dios, o mejor dicho, su Mesías, no necesita cargar con esta culpa, no necesita mancharse las manos, ni siquiera necesita interactuar con sus seguidores, un simple proxy puede hacer este trabajo. Él solo necesita dejar sus enseñanzas, actuar como un maestro detrás de las sombras y esperar su tan ansiada inmortalidad, su prometida ascensión. Mientras aquellos que actúan en su nombre sufren la culpa de sus acciones, tienen pesadillas sobre sus crímenes hasta el punto en el que la muerte es una forma de escape, el Salvador lleva una vida relativamente tranquila. La religión se vuelve un arma, una forma de control. No solo es perturbador lo que está dispuesto a hacer una persona para alcanzar su afamada divinidad, sino lo cegadora que es la fe para sus discípulos, actuando sin cuestionar la moralidad de sus acciones. El terror está ahí, en un ser humano lo suficientemente ciego como para cobrarse la vida de cientos de personas, en la gran mayoría infantes, por seguir las palabras de otro ser humano lo suficientemente maligno como para no sentir ni el más mínimo atisbo de empatía por otros. Tal vez no sea correcto llamarlo un humano maligno, ya que, para sus propios ojos, es una existencia que está por encima de las personas. Un ser que no se rige por las convenciones del bien o el mal, que, ante su juicio, todo lo que ha cometido o ha obligado a otros a cometer no es más que el siguiente paso de su plan hacia la iluminación. Al final, el Salvador y el demonio son uno solo. Aquel al que se le fue impuesto un pecado que no cometió y aquel que comete pecados bajo la excusa de un objetivo mayor. Dos caras de una misma moneda, uno que infringe terror por el simple hecho de existir, por aquello que se le fue impuesto, por el mal que representa, y otro que infringe terror por sus acciones, por su manipulación, los crímenes que lleva a otros a cometer, porque para el Salvador, el fin justifica los medios. Mi marido era pastor. Teníamos una iglesia. Éramos un fraude. En Cuando acecha la maldad se tira la idea de un mundo sin religión, no por el hecho de que nunca haya existido, sino más bien el hecho de que se desmoronó en algún punto de la historia. No es correcto decir que la religión no existe en su totalidad. Hay pequeños atisbos de la misma en diferentes instancias de la historia, pero predominantemente y en lo que al ciudadano común respecta, estas bien podrían ser prácticas perdidas. La historia sigue a dos hermanos, Pedro y Jimmy, hacendados bien posicionados en lo que supongo es un pueblo a las afueras de Argentina porque nunca se aclara al 100%. En este lugar remoto, ya sea por una morbosa curiosidad o el simple hecho de no tener nada mejor que hacer, estos hermanos se encuentran con lo que ellos llaman un embichado o encarnado.
Las personas que caen bajo esta clasificación son prácticamente el equivalente de lo que nosotros conocemos como un poseído, llevado a un extremo mucho más repulsivo de la típica posesión violenta a la que se está acostumbrado. La maldad, como ellos la llaman, que se encuentra dentro del cuerpo del encarnado, lo pudre en vida, lo hace delirar y lo utiliza como una marioneta a la que le cortaron los hilos. Por algún motivo, y cosa que se hace más clara al final de la película, el embichado necesita ser asesinado para cumplir su cometido. No hay respuestas claras aquí, pero creo que es bastante obvio el por qué el demonio o la maldad dentro del poseído se la pasa un poco más que pidiendo que los maten. Tal vez también existe el factor de que la muerte debe ser violenta, o que su perpetrador se encuentre carcomido por emociones negativas. Pero como dije, todo esto cae más a la final en la especulación. Traigo a colisión este tema porque aparentemente existe una forma correcta de terminar con un encarnado. Temprano en la película se menciona la existencia de un investigador, una suerte de exorcista que se supone debía llegar a resolver el caso del embichado en el pueblo remoto. Estos ejecutores son reliquias de la iglesia, de la religión, un pasado que ahora parece más lejano, donde fallaron en cumplir su cometido, en evitar la propagación del mal, en evitar la caída de la fe. Incluso más tarde se llega a conocer a una de estas ejecutoras, Mirta, quien en su momento menciona que se debe seguir una serie de pasos muy estrictos para acabar con un embichado si se quiere evitar que la maldad se libere en el mundo. Y la maldad es contagiosa. La maldad crea compañeros, sirvientes, proxies. No son estrictamente otros poseídos, ya que el demonio está en sí en una sola persona. Pero se podría decir que son fragmentos que se alojan en otros seres vivos, sacando lo peor de cada uno, como un vampiro creando sirvientes no muertos. Y nada está a salvo de esta maldad, desde adultos, pasando por animales, hasta niños. Cuando acecha la maldad atiende a muchas problemáticas sociales que se pueden ver especialmente en este lado del charco. Desde las más obvias como la diferencia de clases que menciona su director, hasta otras un poco más escondidas, como la desconfianza entre miembros de una comunidad o una familia. La película juega con tintes religiosos todo el tiempo, las claras referencias a lo que serían rosarios hasta los más complicados exorcismos, incluso reviviendo la obtusa idea de que las personas con problemas mentales son víctimas de demonios, aunque para el mundo del filme, ese sí es el caso mayoritariamente. Es la incapacidad de confiar en otros lo que termina proyectando una sombra gigante en el destino de estos personajes, principalmente en su protagonista, Pedro. Gradualmente su paranoia crece hasta el punto en el que solo es capaz de confiar en sí mismo, en que sus acciones son las correctas, no importa lo mucho que el mundo a su alrededor le grite que no, le grite que confíe. Aquí no se cree en nadie, ni en su familia, ni en los exorcistas, ni en Dios, ni en la religión. Hasta incluso me atrevería a decir que es una falta de fe, no la típica fe en creencias religiosas, sino la fe en los demás, en que otros están dispuestos a ayudar, en que no tiene que hacerlo todo por su cuenta, en que habrá un mañana mejor, en permitirse confiar en otras personas. Al final, Pedro sucumbe a su propia cólera, a su propia desesperación, incapaz de escuchar a los demás, incapaz de confiar. En un arrebato de ira cumple con el deseo que el encarnado pedía con tanta angustia: mátame. Un acto cometido por un hombre roto, que ha vivido el horror en carne propia en tan poco tiempo, donde aquel poseído se convierte en su lugar en una suerte de desquite para su protagonista. Después de todo, el mal es librado en el mundo, y que Dios se apiade de nuestras almas.